programa. Es turno del maestro Albino Calva. Él es abogado postulante del despacho Calva Corro y Abogados, con trayectoria en el ámbito académico y profesional. El tema que nos platicará hoy es el contexto y problemática social y se titula Detenciones arbitrarias en México, un problema generalizado. Por favor, maestro Calva. Muchas gracias por la invitación. Es un enorme gusto ver cómo desde Abogados Convencionalistas y Sinergia Abogados se aprovechan todos los foros disponibles para resistir a los abusos del poder que día a día se cometen en distintos puntos de nuestra República Mexicana y por supuesto en todo el mundo. Para comenzar quisiera citar un epígrafe del filósofo francés Michel Foucault en su obra que recientemente acaba de cumplir 50 años, Vigilar y Castigar. Más o menos plantea lo siguiente: el ejercicio del poder más cruel opera en la oscuridad y en el anonimato. Cuando Michel Foucault da a conocer el nacimiento de la prisión en la época contemporánea, realiza estudios diversos en Francia, Inglaterra y en Estados Unidos durante una investigación documental y de prisiones que va desde los siglos XVII y XVIII a lo que él denomina época clásica. Plantea cómo han sido las detenciones, los juicios, los procesos de lo más arbitrario posible, y ahora en nuestro contexto pues esta experiencia pesada, que agobia, que destruye familias, que causa innumerables sufrimientos, no está tan distante de estos estudios que él está realizando. Él acuña en su texto y en diversas obras un concepto que se llama anatomía política. ¿Qué es la anatomía política? Es operar sobre los cuerpos de las personas para infringirles el mayor temor posible, condicionarlas y crear personas dóciles a los intereses de quienes ejercen el poder, de quienes lo detentan y la forma de beneficiarse. Esta tecnología de control se denomina anatomía política y opera sobre todas las personas porque todos tenemos miedo de llegar a parar en la cárcel. Y es sabido por el Vox Populi, por diversos investigadores, aunque en la práctica profesional del abogado no lo hacemos con esa intención de generar investigación, pero sí sabemos de los abusos que se cometen en las detenciones, en las prisiones en sus diferentes modalidades, conocemos los diferentes delitos que vulneran toda clase de derechos humanos. Alguien que es detenido y llega a la cárcel, en primera instancia sufre tortura física y psicológica. En las prisiones se cometen homicidios, violaciones y ataques sexuales, extorsiones que son el pan de cada día. En diversos testimonios que hemos obtenido en Abogados Convencionalistas, pues sabemos que incluso diversas células del narcotráfico operan desde el interior de las prisiones. Existen laboratorios que todo el mundo conoce, donde dicen que la droga que se produce al interior de las prisiones es de mejor calidad y entran a comprar y salen como si no pasara nada. Evidentemente las autoridades carcelarias conocen todo ello y habíamos escuchado por distintos testimonios que han dado a conocer en Abogados Convencionalistas que la cárcel es el hotel más caro del mundo, que estar ahí realmente le cuesta un ojo de la cara a la persona que está privada de la libertad y sus familias que llegan a perder todo el patrimonio que tienen. Y a los que no lo tienen, pues viven en las peores condiciones de tortura, de hacinamiento, de enfermedades y poco a poco van muriendo. Esta construcción pues no es de la noche a la mañana, es todo un proceso continuo que nace desde el siglo XVII, con teóricos bien identificados por aquellos que estudian el sistema penal como César Beccaria, Jeremy Bentham, que acuña este concepto del panoptismo, la vigilancia constante para saber qué hace cada persona, para disgregarla, para tener un hábito constante para, al final de cuentas, gobernar su alma. Su alma, dice Foucault en sentido metafórico, es controlar su voluntad y es lo que aspira al sistema penitenciario. Porque el sistema penitenciario no tan solo llegan a parar ahí en la cárcel aquellas personas que cometen crímenes atroces, sino también personas que el Estado o aquellos que ejercen el poder en el Estado los identifican como enemigos públicos, enemigos declarados o representan una amenaza clara contra los grupos de poder.
persecuciones políticas, encarcelamientos arbitrarios, los conocemos de diferentes testimonios de presos políticos que han participado en abogados convencionalistas. El caso, por ejemplo, para citar de Daniel García Rodríguez, de Marcela, que tantas veces ha estado con nosotros, de Manuel Valdovinos, y quisiera plantear un caso muy reciente que todos vimos en los medios, el caso del abogado Carlos Froilán Salazar, quien fue objeto de vulneración de diversos derechos humanos el 10 de abril del 2026, cuando llegaron diversos elementos policíacos a detenerlo en Cuernavaca, Morelos. Vimos estos videos que se difundieron, cómo llegan los elementos, se acercan directamente a él, lo intimidan, lo amedrentan y le colocan drogas y un arma de fuego al interior de la bolsa que él portaba. Este ejemplo claro es muestra fehaciente que necesitamos inminentemente videograbaciones ante el actuar de las distintas autoridades, ante detenciones, ante cateos, y que estas videograbaciones lleguen a constituir prueba plena para que sean exhibidos y desahogados. Ahora, como convencionalistas, es necesario retomar los principios de diversos tratados internacionales. Para ello, por ejemplo, se debe establecer con claridad que los derechos de una persona en materia de detención bajo ningún riesgo puede ser apresada de forma arbitraria. El punto inicial para cualquier análisis de obligaciones y normas internacionales en relación al arresto y la detención es el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, el cual establece que todos tienen el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por los fines fijados por la propia ley. También citando una frase de Michel Foucault, donde hay poder, hay resistencia, conocer este entramado del poder oscuro que se repliega por todas las latitudes del Estado mexicano, también nos obliga a organizarnos, a tomar un punto de partida y centrarnos en el ejercicio de la resistencia al poder. Quisiera mencionar algunos datos duros que nos pueden ayudar a comprender por qué es inminente esta reforma que se está planteando desde esta máxima tribuna. Por ejemplo, en México, según algunas cifras del INEGI, unos estudios que realizó del 2025, el 23% de la población privada de la libertad señaló que su detención se realizó en la calle sin una orden de aprehensión y sin haber sido sorprendido infraganti inmediatamente de haber cometido un delito. Después de esta detención, pues ocurren diversos tipos de violencias. Por ejemplo, más de la mitad de los presos, es decir, el 64.5%, declara haber sufrido violencia física y psicológica después de haber sido detenidos, mientras que el 42.1% declaró haber sido torturado o engañado particularmente durante los interrogatorios con el fin de declararse culpables y aceptar hechos falsos. De entre las diversas formas de tortura registrada, el 45.8% señaló haber sido aislado o incomunicado, mientras que el 39.2% manifestó haber sido amenazado con levantar cargos falsos y el 21.7% con hacerle daño a su familia. En cuanto a agresiones físicas permitidas o cometidas por la policía u otras autoridades después de la detención, se incluyen patadas, puñetazos, asfixia, ahogamiento, descargas eléctricas, agresión sexual, quemaduras, entre otras. Son datos del INEGI que mide en porcentajes, en números, pues sufrimientos atroces que se vive al interior de las prisiones o en el momento que ocurren las detenciones. Repito, ustedes como en la práctica jurídica en el ámbito penal tienen el pulso por el conocimiento de sus representados, de cómo estas diversas violencias que operan en las personas privadas de la libertad, pues destruyen a la persona misma, a la psique de la persona, lo que decía Michel Foucault, gobernar su alma, destruir su alma para generar cuerpos dóciles y obedientes. En fin, para terminar, pues
requerimos esta reforma legislativa que nos ayude a que esta práctica del poder y este abuso del poder no permanezca oculto, no permanezca en el anonimato y sean identificadas. Por ejemplo, en el caso del abogado, pues la Fiscalía no pudo sostener la acusación que pretendían hacerle, el delito que se le pretendía ocultar o acusar, y por otra parte, actualmente están siendo objeto de investigación los cuerpos policíacos que lo detuvieron. Muchas gracias.